quien antes de irme lo llamé, lo invité y lo hemos hecho parte del grupo de diálogo. Fue tan amable como siempre en aceptarnos y he estado 2 semanas con mis compañeros. ¿Cómo estás, hermano? Gusto de escucharte. El gusto es mío, gracias como siempre. Muy buenos días con todos. Un saludo a todos los oyentes de I99. Muy bien, arrancamos entonces. Sí, sino que quería justamente esta semana, ¿no? Que es la tercera del doctor Cucalón siendo parte pues de este Panelista. grupo en condición de Mesa panelista. de diálogo. Que quería hacer antes de entrar, porque precisamente teníamos pues especificado hablar del tema de la consulta popular, doctor, pero antes quería hacer un comentario, ¿no? Nos ha venido escuchando el doctor y justamente quería hacer una... Sí, quería complementar algo, lo dijimos hace unas semanas, en cuanto a la ley de comunicación. Comprendo más que nadie que muchísimas personas le han pedido al presidente, a la colectividad, que la ley de comunicación, tal y como es, debe ser derogada, no debe existir. Viene la famosa frase que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero lamentablemente, para algunos, el soberano, el pueblo, en la consulta popular del año 2011, determinó, mediante consulta popular, que debía existir una ley de comunicación. Lo que el pueblo no dijo fue que era ese mamotreto que se aprobó en el año 2013 con carácter netamente intervencionista, propio de un proyecto político que despreciaba la opinión ajena y a los medios de comunicación privados. Entonces, debe existir una ley. Lo que no debe existir son esas leyes que en la práctica son un ejercicio de totalitarismo. Por eso fue que se hizo importantes reformas en el año 2018 y en el año 2019, y concuerdo contigo, Eduardo, se hicieron grandes cosas y en lo que a mí me correspondió fui uno de los que hizo lo que tenía que hacer con Carlos Ochoa cara a cara, señor, en el pleno de la Asamblea Nacional, donde me correspondía, y lo puse en el lugar donde se merecía. Y a mí igual, porque lo destituí. Y luego la Asamblea, así fue. Lo rematamos. Lo remató porque lo censuraron políticamente. Exactamente. Entonces, eso que intentan hacer no está bien. Entonces, lo hemos conversado. El presidente tiene el ejercicio del veto total o del veto parcial. En un veto total va a la congeladora durante un año y en un año regresa al pleno de la Asamblea para que los asambleístas, si consigan las 2/3 partes o mayoría calificada, es decir, 92, insistas en el texto que ellos tienen. O veta parcialmente, que es objetar, mejorar el articulado, con lo cual se necesitan 70 votos para que se allanarse, acoger a lo que dice el presidente, pero la Asamblea necesita 92 para ratificarse en el bodrio original, que fue lo que aprobaron hace poco, que es un adefesio jurídico y lo conversamos ahora. Nada más y nada menos que le dan al Estado la determinación de la verdad. Pues la verdad es que no lo he visto en ninguna parte del mundo ese tipo de situación. La determinación de la verdad. Pero una pregunta, el veto está dividido en 2 partes, el constitucional y el veto parcial que va a la Asamblea. Puede ser mixto inclusive. Ya, la Asamblea solo puede pronunciarse sobre la parte del veto que le corresponde. Exactamente, no puede hacer lo que hace poco la Asamblea se le ocurrió, que le llegó un veto parcial y ellos dijeron, yo creo que tiene problemas de constitucionalidad, y lo enviaron a la Corte. Pues la Corte a los pocos días se los devolvió y les pegó un cocacho. A ustedes no les corresponde. Es el Ejecutivo, estamos en un régimen presidencialista republicano, es el Ejecutivo que le corresponde el total o el parcial, o que el presidente considere que lo envía a una objeción por constitucionalidad a la Corte. Esos son los escenarios en la ley de comunicación. Por último, antes de entrar al tema que quería reflexionar y darles un marco general, venía escuchándolos como siempre y Ramiro puso de relieve que hoy día se celebra un aniversario del vil asesinato del maestro, el líder de Luis Carlos Galán. El líder del nuevo liberalismo, sí, no del neoliberalismo, por si acaso, para los que confunden todo tipo de términos. Y por coincidencia, hace unos días reflexionaba sobre Galán. Colombia hubiera sido distinta si lo hubiera ganado, y él iba a ganar. Y él tenía 2 frases que me gustaban mucho. Uno, 3 días antes que lo asesinaran, él ya preveía esta situación. Y comentaba que a los hombres se los puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. O sea, totalmente premonitorio de lo que iba a suceder. Las ideas son las que cuentan. Y en la práctica, como él casi era un disidente, no llegó a serlo, pero un disidente del liberalismo tradicional. Que fue en definitiva. Que fue a las finales, y está muy bien la anécdota de Gaviria y todo lo demás. Él tiene una frase
reiterativa que a mí me gusta mucho, yo que he estado en la política conceptual y también en la de la arena, cuando él manifestaba que no se refugien nuestros políticos en el clientelismo cómodo. Clientelismo, señores, es el toma y daca. La política debe ser lucha, fragor de ideas, de posiciones. No es que yo soy de tutti o de cookie porque aquí me cuadré, porque aquí tengo... No, así no se hace. Ese es el clientelismo, que eso es veneno, veneno para los pueblos. Con ese antecedente vamos a lo que quería conversar. Ejercer la democracia directa, que es la participación del pueblo, la toma de decisión sin intermediarios para definir su futuro, en mi criterio, siempre es un ejercicio válido y oportuno. Más allá que se gane o que se pierda, el hecho que el ciudadano tome las riendas de su destino y haga ejercicios que se denominan de participación, de democracia directa que garantizan las constituciones del mundo, siempre será positivo. En muchas partes del mundo, y no hay que sorprenderse, se aprovechan las elecciones seccionales o nacionales y hay sendas consultas de todo. Usted que viaja mucho, Eduardo, fijará que en Estados Unidos permanentemente, en California, a usted le gusta mucho, en San Francisco, en Florida han hecho decenas de consultas sobre el tema de los casinos, viven perdiendo, por citar un ejemplo. Desde los casinos es A cada rato ponen consultas de todo, temas más de fondo, temas más coyunturales, temas de carácter educativo. También. O sea, no hay que temerle al tema que haya consultas, que haya ejercicios, que se gane, que se pierda. Esa es la democracia. Ese es parte del juego democrático, de la participación ciudadana. Con esa primera reflexión vamos a ir aterrizando un poco el tema. Los políticos, también quienes ejercemos la comunicación, generalizamos el término de consulta popular y a veces eso genera problemas jurídicos. Ahora que hay tanto peso exactamente de la Corte, tantos artículos, tanta cuestión. Cuando se quieren cambiar leyes, cuando se quieren cambiar inclusive ordenanzas, porque hay iniciativa ciudadana, lo que se llama iniciativa popular normativa, los consejos municipales, con las 3/4 partes de sus integrantes, es más que la mayoría calificada, es mayoría hipercalificada, o el propio presidente de la República quieren reformar leyes u ordenanzas, se denomina plebiscito, es el término jurídico, y en español, consulta popular. Acuérdense, leyes, ordenanzas, eso. De constitución para abajo, puede promoverle el pueblo, que se llama iniciativa popular normativa, puede promoverle el presidente de la República e inclusive los consejos municipales o los consejos provinciales en las áreas de sus competencias. Es obvio que al pueblo, en ese artículo que es el 104, le está prohibido, por ejemplo, hay muchas dudas, preguntar sobre el tema de tributos. No puede preguntar sobre organización territorial para evitar que mañana un grupo de ciudadanos diga queremos tener 200 cantones más, por poner, y eso se lo dejan solo a iniciativa presidencial. Igual en los tributos, porque nunca faltaría el populista demagogo farsante que haga una consulta suelta y diga queremos ser felices y bajemos todos los tributos y que no exista nada. Cuidado, termina aprobándose con el 99.9. Entonces hay cosas que no se pueden preguntar de esa manera. Ahora bien, eso que se denomina plebiscito, plebiscito, denominado consulta popular, muchas veces también lo hablan en temas constitucionales, pero no es así. Y es importante tener los conceptos claros. Cuando queremos hacer cambios a la Constitución, los norteamericanos le denominan desmembramiento constitucional. Hay ahora, según la Constitución de Montecristi, que es la norma de todas las constituciones modernas del mundo, por si acaso, no crean que solamente es nosotros. Ahora hay varios niveles. Ahora hay enmienda, hay reforma y hay asamblea constituyente. Cuando se da eso, todos los procesos se denominan referéndum. Parecido a lo que hubo en el año 1978 en el Ecuador, en el retorno a la democracia, cuando la dictadura puso dos cosas sobre la mesa al pueblo. Fue la primera vez, porque antes se reunían en un salón con frac los constituyentes y nombraban a un presidente y hacían una constitución a la medianoche. ¿O me equivoco, Ramiro? No se equivoca. Entonces, pusieron la nueva constitución que la redactaron jóvenes políticos, entre otros, que terminaron siendo presidentes de la República después, o la constitución del 45 reformada. Eso se denomina referéndum. ¿Y quiénes lo pueden hacer?
lo puede hacer en una enmienda. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es todo lo que no conlleve cambios a la estructura del Estado, carácter constitutivo o elementos constitutivos del Estado, restricción de derechos y proceso de reforma a la Constitución. Es decir, usted puede cambiar todo menos esos 4 acápites. Se denomina que son cambios no tan profundos, si se cabe el término. Algunos le llaman de enmiendas, le llaman añadiduras. Los norteamericanos le llaman en general enmiendas. Se amplía la Constitución. ¿Quién puede hacer eso, Eduardo? Lo puede hacer el presidente a su sola firma. Puede convocar a referéndum. Ese es el término jurídico, convocatoria a referéndum. Puede hacerlo el pueblo con el 8% de las firmas del padrón electoral. Y puede hacerlo los asambleístas con las 2/3 partes de sus integrantes en un proceso que dura 1 año en los 2 debates. ¿Se acuerda cuando yo venía acá entre el año 14 y el año 15, las famosas enmiendas del traje sastre, la reelección indefinida? Bueno, esa es una modalidad de enmienda. Hay gente que se ha olvidado de eso. ¿Y quiénes la dirigieron? Exactamente. Cuando fueron los primeros que esclavizaron a la libertad de expresión. Entonces, y en esa enmienda categorizaron constitucionalmente el servicio público a la comunicación. Ahora que la palabra servicio público está para todo, ¿no? La parálisis del servicio público. Pues bien, eso es la enmienda. Tiene 3 vías para tramitarse. 441 de la Constitución. Pero siempre acuérdense, el presidente convoca referéndum. El 442, que es la reforma parcial, que permite que el pueblo, con el 1% de las firmas, la mayoría absoluta de la Asamblea, 70 integrantes, o el presidente convoque a una reforma parcial, pero ahora le quitan 2 elementos. Ahora solamente es si hay restricción de derechos o la forma de cambiar la misma Constitución. O sea que por reforma parcial usted puede cambiar la estructura del Estado y los elementos constitutivos del Estado. ¿Cuál es el elemento sine qua non que vincula todo? Y eso lo sabe usted muy bien porque fue parte de la iniciativa ciudadana y yo como ciudadano firmé. Así es. Yo tuve una participación doble ahí, No sé. como ciudadano Y y después como asambleísta, que tiene que pasar obligatoriamente. Nos guste o no, ese es lo que se denomina el diseño constitucional, lo que aprobó el pueblo en septiembre del año 2008 con el 62% de la votación, que aprobó la Constitución. El diseño es que tiene que pasar por la Asamblea. Y una vez que la Asamblea lo aprueba, con mayoría de sus integrantes absoluta, con 70, esa aprobación va a un referéndum ratificatorio a la ciudadanía. Ese es el segundo paso. Y el tercero es cuando el 12% de los ciudadanos o la firma del presidente convocamos a una consulta popular que con un pliego y unas características nos lleve a una asamblea constituyente. 3 pasos para cambiar la Constitución, una idea fuerza. Cuando son cambios constitucionales, la semántica de la calle le denomina consulta, pero el derecho le denomina referéndum. Y otra precisión adicional, basándose en lo que sucedió en el año 2018, sí existe un plazo, está en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es parte de lo que se denomina el control abstracto que ejerce la Corte Constitucional en los procesos de enmiendas y de reformas. Es de 20 días. Fue lo que sucedió en el año 2017, cuando el presidente Moreno lo envió, que era un paquete en la práctica mixto. Ya viendo los antecedentes, porque uno estudia los precedentes constitucionales de sentencia, uno ya sabe más o menos cómo la Corte actúa. Era mixto, había temas de enmienda, había temas de reforma, presentó, no le contestaron, ya sea porque no entendieron, ya sea porque la Corte anterior, ya sea porque hicieron los giles, ya sea porque creían el silencio administrativo. El hecho cierto es que no respondieron. Pasaron los 20 días, y con esa decisión se convocó a la elección. Ahora bien, ahora remato la idea final para poder conversar. Una vez que he dicho el antecedente y la base legal, he escuchado, al igual que ustedes, he leído que el gobierno nacional pretende, ahora sí, porque lo han dicho ya varias veces, ¿no? Varias veces he escuchado lo mismo del ministro Jiménez, entre las cosas que dice, también se lo he escuchado. Pues bien, Javier decía algo con mucha propiedad, Ramiro también. Normalmente en la historia reciente ecuatoriana, de la retorno a la democracia, porque antes no existían consultas, el pueblo ha premiado o ha castigado
a través del voto los ejercicios de participación directa en consultas, en referendos. Sí, ha habido esa tradición. La consulta del 86 por la participación de los intendentes iba bien y al final se les ocurrió castigarlo a León, marchó. Por eso hablaba yo de las ideas y las personas. La de Sixto comenzó bien, la del 94, la aprobaron, la del 95 la perdió, porque ya venía el tema del vicepresidente Dajic, la guerra, etcétera, varias cosas. Le fue bien al presidente Correa en unas. Ha habido varios ejercicios. Hubo uno que fue espectacular, pues la del señor, sí se acuerdan, la del mayo del 97, ¿no? Autonomía. Donde el pueblo, no. Esa también es pregunta abierta. ¿Quieres ser feliz? Me imagino que la gente contesta. ¿Quieres ganar más plata? Me imagino, ¿Quieres tener 10 ¿Quieres que casas? te vaya bien? Me imagino que esa es la ¿Quieres que te respuesta. suban el sueldo? Sí, pues, ese es parte. Todito. No hubo una que convocó Maguad y no alcanzó a ejecutar Maguad, sino a la semana siguiente no hubo. Claro, fue el domingo después ¿Verdad? de la Es caída buena del memoria. golpe, y se la dejo. Buena memoria. Domingo Buena memoria. 23 de enero del año 2000, para ser exacto, porque él se cayó un viernes 21. Fue el domingo, perdón, al domingo 30, tienes razón, al domingo 30. Pero ahí hubo una famosa, pues la de mayo del 97, pues. Ya. ¿Sí se acuerdan la del mayo del 97? Claro, la en de que el pueblo Bucaram, ratificó la Alarcón. cesación de Bucaram. Ah, sí, Pregunta claro. 1. Claro. Pregunta 2, ratificó el nombramiento de Alarcón. Tercero, permitió que el Congreso vuelva a meter la mano a la Corte Suprema, bla, bla, bla. Entonces, Y convocaron a la Asamblea y convocatoria a la Asamblea Constituyente constitucional, que se convirtió en constituyente también en Salvi. ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que ustedes dicen es verdad. Se ha vinculado políticamente a castigar o a premiar dependiendo de las coyunturas. Ahora bien, en la actual circunstancia, el gobierno, que dirán que partidistamente no está en nada, quiere vincularlo al tema de las elecciones seccionales. Uno, para que no tenga más costos, pero también, entre otras cosas. Dos, para tener algo que es parte del juego. No solamente cumplir con una supuesta compromiso electoral, sino para poner algo en agenda y también para comprometer a los actores políticos. Porque a los actores políticos que van a querer elegir alcaldes perfectos, ustedes, los comunicadores, les van a obligar a decir, bueno, y usted está a favor, más allá que sea a favor o en contra del lazo, usted está a favor de los temas, entonces también pone a jugar a la sociedad política. Ese me imagino que es parte también del tema, ¿no? Los que lo odian, los que lo quieren derrocar, los que lo quieren chantajear. Algo de lo que dices, Henry, y te da discurso. Exacto. Que Te no hace tienes. participar. Que no Sin tienes. perjuicio que a lo mejor lo castigan porque el gobierno, A lo mejor. digamos que no está en el mejor de los momentos, porque puede ser que no esté tan malo como en junio, pero te obliga a confrontar y a ellos le da un discurso. Y dentro de eso, porque estamos especulando, porque no conocemos, Estamos salía en el periódico que había un pliego general de 30 preguntas que tienen que aterrizar en 10. Yo voy a hacer un ejercicio con 2. Una, y usted lo sabe muy bien, Eduardo, por ahí se dice que quieren ir por el tema del Consejo de Participación. Pregunta muy política, muy que tiene que ver con lo que se denomina la estructura de la Constitución, con la parte orgánica de la Constitución, muy poco con la realidad Sí, señor. cotidiana de la gente, los que no los deja dormir. No le interesa el tema. Sin embargo, está ahí, porque en La el país reforma político Eso. es parte también de lo que es un tema de fondo. Sí, señor. Y yo les voy contestando qué es lo que ya ha dicho la Corte y ya ha pasado. Si usted quiere limitar funciones, Quitarle las funciones quitarle las normativas. funciones que en la práctica en todas partes del mundo, con defectos y virtudes, Los la tiene ejerce la las Asamblea. legislaturas, Así es. ya la Corte se ha pronunciado que eso es una enmienda que puede ser convocado directamente por el presidente o tramitado, no necesita el tema de la reforma parcial. Por eso es que he escuchado y no me sorprendería que esa sea una de las preguntas. Aconsejo que no sea la una, debería ser la 3, la 4, la 5 como por intermedio, porque esa no pega, esa no es gancho, eso le interesa a Eduardo, a los doctores de Quito, a los expresidentes, a los ex vicepresidentes y a mí también, en todo caso. Al señor Segarra también. Y una anécdota jurídica. Ya pasó eso, pues nos llevó una calificación de enmienda, el Congreso la presentó y ya perdimos, ¿no? Sí, señor. Perdimos en la Perdimos Asamblea en la la Asamblea. enmienda de limitación de funciones, porque en la Asamblea perdimos Esa dos es, veces. ¿no? Dos veces. La Vale. limitación de Y funciones. se era los dije la correctamente semana que se pasada, mantiene. parte del fragor de la lucha política también consiste en perder. Sí, señor.
Así es la democracia. Tú pierdes, tú ganas, así es el tema. El que no entiende eso, mejor que se dedique a otras cosas. Y segundo, si mañana hay gente que quiere eliminar el consejo y le quieren proponer eso al presidente, sus asesores, los de la terna y la super, deben saber que ese es un tema de reforma parcial. Es decir, que va a pasar obligatoriamente la Corte por la Asamblea. Y les quiero adelantar, de esta Asamblea, si el anterior, que era malísima, y esta que es mucho más mala, de esa no va a haber votos, pero ni en pesadillas para este tema. Así que mejor que se vayan por la limitación. Punto 1. Ahora les pongo otro ejercicio. Y con esto termino. He escuchado, he leído que uno de los temas tiene que ver con seguridad y que tiene que ver con la extradición que está prohibida en la Constitución actual y relacionados con el tema del narcotráfico. Tema interesante, tema que nos pone a debatir a los ciudadanos, a la academia, a los comunicadores. Hay que ver qué dice la Corte. Cuidado la Corte dice que eso no es una enmienda para que el presidente firme directamente el referéndum. Cuidado, dicen, estoy un poco hablando en voz alta, que dicen que es un tipo de restricción de derechos. Dicen que mínimo es reforma parcial. Cuidado, alguien de la Corte dice que también es constituyente. Ahí viene un debate jurídico, por eso yo también, esto es un tema político, es un tema ciudadano, también necesita viabilidad de carácter jurídico. Dejo abierta la respuesta porque he estado estudiando todavía, puede ser que haya un precedente, tendría que estudiar más, pero esa no la tengo tan cierta. Pero ahí les pongo 2 ejemplos de preguntas al respecto. Así que, corolario, ese es el escenario que tenemos. Lucía Jaramillo, la veo, pero eager de hablar. No. Yo solo lo que quería pues acotar, y lo mencionaba abogado Mendoza, para mí me parece esta medida del gobierno pura demagogia y populismo penal. ¿Por qué lo digo pura demagogia? Porque si tú le vas a consultar al pueblo temas de narcotráfico, temas de delincuencia común, esto quiere decir que el gobierno no sabe ni dónde está parado, ¿ya? Y sí, que va a aprovechar las elecciones seccionales para consultarle al pueblo, porque, Henry, eso te quería decir, ¿qué resuelve una consulta popular que no pueda resolver un decreto ejecutivo? Bueno, pero te quiero complementar algo, pues si ese es un mal del gobierno, ese es un mal de toda la clase política, y no quiero entrar en detalles de lo que yo he escuchado de ciertos políticos que yo los conozco de primera mano, ¿no? Con temas básicamente penales. El populismo penal lo tienen pegado en la frente, ¿no? Totalmente. Creo que le rezan todos los días eso, ¿no? Porque eso pega, ¿no? Pega. Hablar piedras, Atrae. pega. Ser demagogo, farsante y clientelar, pega. Saben que es mentira. Estudiaron leyes. Se graduaron de abogados y hablan piedras. Porque eso le gusta a la gente. Y eso te hace popular. Seguimos. Así que cuidado con el tema, ¿no? ¿Por qué no mira usted, don Jaime, y lo señala a Ramiro? No diga nada, Ramiro no tiene nada que ver en esta, no toca verla en este entierro. Los leones no contestan cuando los perros ladran. Pero ¿por qué es tan grosero con su amigo? Su amigo Ya. de Velázquez solo lo señaló, no le dijo nada, solo lo señaló. Yo nomás digo, contesto. ¿Sabes? A mí lo que me preocupa del tema de que se ponga en la consulta la extradición, la reacción de los extraditables. Pueblo que no conoce la historia y no ha visto el pasado del vecino país. Es la historia de los de al lado. Claro, del vecino No, país. no, ¿Cómo reaccionó esa clase frente a la posibilidad? Yo sí pondría las barbas en remojo en ese tema. Y es que va a jugarse por ese tema, Alberto, Javier, Jaime, se va a jugar por Lucía. Cuando hablamos de este tema, mencionamos siempre, Henry, el asunto de México, ¿no? Y ahorita preocupa porque prácticamente es como el gobierno federal está perdiendo el control de gran parte. O sea, Ya lo había perdido. En México está. hay zonas que están absolutamente donde el Estado Claro. no domina. Entonces sí salta lo que dice Ramiro, ¿no? Un tanto de preocupación. ¿Cómo va a reaccionar esta gente que de alguna manera por la presión que hay allá están afincándose acá? Entonces justamente que se abre esta posibilidad, lo cual sería fantástico porque aquí yo creo que también... Pero sin perjuicio de los pros y los contras. Qué importante es el ejercicio que estamos haciendo. Claro, el Que análisis, hay el contraste debate. y que el Absolutamente. país se ponga y se mueva en torno a propuestas. Exacto. Y no en torno a dimes y diretes, ni que si pronuncia o no pronuncia la palabra obstaculizar, ¿no? Claro, Eso es lo importante, y que el gobierno, inclusive pudiendo perder,
lo haga. tenga una agenda de cambio, deje de ser reactivo Porque y solo pase reacción. a ser propositivo. Y que el país, y ya les voy a decir cuál va a ser el problema de esto, y yo sé por qué lo están haciendo, y quién puede ser hasta beneficiario de aquello. El país se mueve en torno a estar sobre un concepto y nos pongamos justamente en un sentido del país a tomar una postura, porque parte aquí del juego de algunos es meterse pues en el capullo y pasarla de agache, pasar es silbando y viendo cómo a tu adversario, sea alcalde, presidente, vea cómo le va mal para ver cómo para yo tú brillo. beneficiarte, para ¿Dónde es beneficiarte? el único problema que le veo? No ciudadano, no conceptual, sino partidista. A los que les gusta brillar solo en las seccionales, no les va a gustar que un tema de política nacional los absorba, porque se sienten cómodos en temas locales. No les gusta hablar de temas de fondo nacionales. Y hay otros, y no hay que ser muy brujos, que su única propuesta local, es decir, antes estábamos mejor, solo hablan de temas nacionales. Hay otros que en cambio se hacen fuertes en las luchas ideológicas, que es a la que el presidente los quiere llevar. Hay otros que pasan de agache, de jardineros, no quieren hablar nada de ideología, ¿no? Correcto. Solo el tema aquí Coyuntural. seccional, nos Pero vemos. hablamos de los titiriteros. Exactamente. Ok. Hay otros que se sienten cómodos porque esta es una cuestión muy ideológica y esto va a prender, y hay que ser claro, esto prende el correísmo, porque van a defender el diseño original de Montecristi. Se los digo yo, que los debates más duros, más casi salvajes que se han dado en la Asamblea es cuando tú tocas el Consejo de Participación. Se mueren. Es pero Es como una que le cosa- dice Samba Canuta. Sí. Ahí se unen todos, inclusive en la época del presidente Moreno. Cuando el presidente Moreno se abrió, Habían algunos. los que se quedaron con él, Sí. pero que estaban peleados con el correísmo, no se adherían completamente a las cuestiones de modificar Montecristi, porque Montecristi los unía. Los diferenciaba, imagino, el reparto o la boleta de captura, no sé, ese es otro tema. Pero Montecristi los unía en lo que se denomina el diseño original. Lo he escuchado, doctor Cucalón. ¿Qué pasa si en una de las preguntas de la del referéndum dícese en su contenido que se tendrá que disminuir el número de asambleístas? ¿Cuál sería Mira, sería entonces el manejo? Ya hay antecedentes de eso, hay precedentes, eso pasa por enmienda. Es una pregunta política pegadora, porque la gente Totalmente. siempre vincula el desgaste legislativo, que es mundial, más allá que aquí hacemos méritos adicionales. Entonces, la gente siempre le va a gustar. Yo solamente hago una precisión. Ahí eso para mí no tiene problema jurídico, para mí tiene un problema de representatividad. No importa si los congresos, ojalá que bajen a 70, 80, siempre y cuando respeten la proporcionalidad y el peso de la población. Recordemos que aquí solo hay una cámara, ¿no? Ujú. Entonces, esa cámara debe tener el peso poblacional que tienen las provincias. No importa que sean 80, pero 80 o 70, pero dentro de eso hay una diferencia, ¿no? Una provincia grande tiene más representantes, no porque sea más bonita, ni no, 7 Pichincha, 9 Guayas, sino- el resto sino 1 o por 2. sino por lo que la cantidad de ciudadanos. A diferencia de los modelos federales, que ahí sí todos son iguales. En la Cámara del Senado, todos son iguales. Claro. ¿Ya? Porque representan Porque a se quién. plantea Ustedes son gente que sabe mucha 24 historia. senadores, No, es que ¿no? tiene una lógica. Las cámaras o los congresos representan a la gente. Ujú. Los senados representan a los estados. Correcto. Por eso usted va a Estados Unidos y uno estudia más Washington que Disney, que ese es el Ujú. problema del federalismo últimamente por acá. Es que Hawái, donde nació el presidente Obama, tiene 2 senadores. Y California, que es el estado más grande de Estados Unidos, donde a Eduardo le fascina ir, tiene también 2 senadores. Son iguales, ¿ah? Los pequeños y los grandes. O sea, no tiene Allá que no ver le con- gustó a los federalistas, creo yo. A eso no le gustó, ¿no? Tiene que ver con no tiene que ver con la población. No, tiene que ver con la representación del Estado, porque son unas especies como repúblicas que están confederadas. Pero bueno, en todo caso, esa pregunta, si la ponen, es una pregunta del carácter orgánico, no va a cambiar la calidad de la representación, le quiero decir, pero entiendo que son parte de los ganchos para hacer de piñata pues, a los congresos de turno. Y si se pone que las elecciones de asambleístas sean en la segunda vuelta. Ese es un viejo debate, Ramiro, tomando el antecedente de lo que sucedió en el retorno a la democracia, que fue la única vez que los diputados se eligieron en segunda vuelta y que fue lo que permitió
que don candidatos Buca. presidenciales de la primera, como Rodrigo Borja Ceballos, como Raúl Clemente Huerta, como Jaime Hurtado González, puedan ser diputados porque se presentaron. ¿Cuál es la lógica de esa figura? Robustecer o fortalecer a los dos grandes tendencias que van con sus candidatos presidenciales al balotaje, que es como se denomina la segunda vuelta, que vayan con cierta mayoría y evitar el fraccionamiento. Pero te estás olvidando que entre la primera y la segunda vuelta hubo casi un año de diferencia. Por supuesto. Entonces, la lógica en la teoría, en el papel, en la mesa, es darle gobernabilidad a dos macro tendencias. ¿Dónde está el problema de eso? Usted sabe, Ramiro, que los mismos que han venido propugnando esa tesis de que los diputados en la segunda vuelta, que han sido básicamente politólogos, sociólogos, mis amigos de la Flaxo, periodistas, Nosotros lo vemos dependiendo de los tiempos, después se asustan. Sí. Después, y a mí hay una parte que me preocupa, que Eduardo siempre la cita. después se asustan. ¿Sabe por qué? Porque cuando van a llegar en mayoría los que no les gusta a ellos, ya no es A democracia. ver, ¿qué dice? Y la que tú siempre citas y a mí me preocupa. ¿Va a seguir el gobierno teniendo la actitud virginal de no invertir en publicidad para promocionar su consulta popular porque dice que los sagrados dineros del pueblo ecuatoriano no se pueden gastar en publicidad? Si no va a perder ese concepto virginal, mejor no presente la consulta, porque no va a tener cómo promocionarla, cómo venderla. Aparte que cómo es totalmente legal el tema de la Legal, promoción, ¿no? Totalmente. No sé si Lucía quería algo, David comentó. Jaime Velázquez que dice, sí. A ver, sígueme. Ya, gracias. Henry, tengo una pequeña duda con respecto al procedimiento a seguir luego en la consulta. Si hay una reforma o enmiendas a la Constitución, sigue un camino. ¿Qué pasa si hay una pregunta como, por ejemplo, que por ahí escuché, utilizar o no los animales para las protestas? Es decir, es una reforma a una ley específica. Es una ley, de hecho Se está en la puede, última y ley se que puede se hacer, aprobó. correcto, pero digamos, ¿se cambia inmediatamente o tiene que pasar por la asamblea? Eso ya no es un tema, en mi criterio, ni de enmienda ni de reforma, pero no es un tema constitucional, ese es un tema de carácter legal. Eso pasa a ser una consulta y a veces hay procesos mixtos. Acuérdese, mi querido amigo, en el año 2011, cuando fuimos a las urnas, hubo ahí un proceso mixto. Hubieron temas. Cambio de la forma de organizar el Consejo de la Judicatura, que es una pregunta de reforma constitucional. Correcto. Y también preguntaron de De casinos, los casinos, que tiene que ver con ordenanzas, preguntaron Sí, sobre toros, los rayos. correcto. Hubo una mezcla, se puede hacer, porque ya una vez que usted va a un proceso, aprovecha y hace de todo, ¿no? O sea, Ya. se puede hacer. Ahora, yo no sé si esto es una idea que nace el Ejecutivo, a diferencia de hace 2 años, que fue una idea que nació de los ciudadanos, que se recogieron 300.000 firmas, etcétera. El Ejecutivo tiene que meditar bien y ya hay antecedentes. Recordemos que estamos viviendo un sistema jurídico híbrido. Ya no es el romano tradicional que Eduardo estudió el derecho escrito. Ahora todo es en base a precedentes de sentencia de la Corte. Medio parecido al sistema norteamericano. gringo, ¿ah? Sí, señor. Que convive la norma con Con la la sentencia. jurisprudencia. Eso es lo que se denomina ahora un sistema híbrido. En esa línea, el presidente va a querer preguntar de las 10 las que él sabe que no van a ser de reforma, para que la Corte no se las batee. Porque si van a la reforma, señores, ya no van a llegar ni a la Estamos ni a hablando esquina. de política pura. Política pura. Es decir, envía 15 preguntas, 10 de las cuales son... Las 10 que le interesan, Sí. carne y hueso, deben ser de las de enmiendas para que él pueda con su ok. sola Con 2 o 3 firma, de esas. Ponerla en con su práctica. sola firma, enviarlas al referéndum. Y son referéndum. las que va a pelear la gente del lado oscuro, las va a pelear con todo. Por lo que dice, porque enseguida se ven Uno por llevarle la contra al gobierno, Sí. otros porque son temas constitucionales de fondo, y los otros que no son de ese lado, hay que ver qué es lo que opinan, porque insisto, los dejan caminando a traspié. Porque mientras tienen una agenda absolutamente local, absolutamente toma y daca, les obliga a tomar una definición. Y muchos estando de acuerdo, ojo con lo que le voy a decir, ¿ah? Muchos estando de acuerdo con las preguntas van a estar diciendo, pero es que si digo sí, es como que le diga sí a Lazo, y yo y quiero... eso se llama maniqueísmo y en la política existe muchísimo en el Ecuador. Ahí los quiero ver. Maniqueísmo. Parte del juego de gobierno es eso, ¿no? Claro. Forzar a los que él sabe que están de acuerdo con las preguntas, pero sabe que se les va a hacer incómodo por la cultura política que vivimos, que no es sí a la pregunta,
sino que van a pensar que sí al gobierno. Ese a- es parte del juego, ¿verdad? Se van a evidenciar. Obvio. Los va a hacer obvio, ¿no? Bueno, entonces al parecer hay algo de estrategia, ¿no? ¿Y Que a cuándo veces les ha se reclama. importado evidenciarse? Es la pregunta que yo hago. Uno, No les interesa y evidenciarse. como dice, no, tanto que has llevado el caso colombiano, y como dice allá, ¿y cuándo ha existido lógica en la política? Nunca. Claro. Ni en el fútbol ni en la política. Esa es una de las Así verdad, es. ni en el amor. ¿Qué pregunta vendedoras pondrías en primer lugar? Una vendedora, una a que no le pueda decir. Hermano, te repito las que comenzaron. Tiene las que tienen seguridad. que ver con seguridad. El tema Chao. con seguridad es que, por eso Ya te lo también dijo Henry hace un ratito. Que es el puede tema de la ser tema que constitucional. algunos temas que tengan que ver con seguridad Los y que batea la suenan Corte. pegadores, la Corte Te los batea. pueda decir que no es un referéndum de enmienda, sino de reforma, con lo cual la mata antes de nacer. Sí, señor. Es un Ahí juego- viene el- Es un juego medio más. Convive lo que no le gustan los políticos, lo Pero- jurídico y lo político. Pero te da discurso, tiempo y otra más. Te saca del marasmo de que todo lo que dicen y hacen y la mala forma en que administran las cosas. Hablo del grupo interno. Hablan y les dan palo por aquí y por acá. Te saca de eso. Y sea lo que sea, o sea, date cuenta que sí hay una estrategia en este sentido. O Sí hay una inclusive, estrategia. si se pierde No importa. por la tradición que Javier ha señalado con mucha propiedad, Pero tiene. pone al país o a los actores, los pone a debatir sobre ideas. Lo sacaste en el interín, lo sacaste. del marasmo. Claro. Sí, Ese es ¿Qué, el tema. qué pasa si hay, independientemente, un veto total o parcial a la ley de comunicación y coloca una pregunta en la consulta sobre ese tema? Bueno, puede ponerlo. No sé qué más pueda poner a nivel constitucional, porque parte del error... Pero yo pondría realmente en una consulta. ¿Quiere usted una nueva ley de comunicación, sí o no? A ver qué pasa. Lo único que podría poner a nivel constitucional es si quieres cambiar el concepto de la obligación que exista uno, que fue A lo lo que que voy- nace del año 2000, Claro. 2011. Pero ¿sabe qué? O sea, lo que voy es- a veces no es bueno estar tocando muchas cosas. Yo le digo una cosa, y Dígamelo. Eduardo que me corrija si me equivoco. Con las reformas que se hicieron en el año 2018, yo fui uno de los proponentes, el gobierno también, y hubo grandes consensos, y eso es lo bueno también Sí, de la señor. democracia. Yo creo que se le bajó bastante el nivel de veneno que tenía esa Le normativa. quitaron todos las sanciones. Exactamente. Entonces, ¿cuál ha sido el problema ahora? Y que veo que hay una legítima preocupación, y en mi caso indignación, porque las reformas son para mejorar, no para empeorar. Que aprovechando una reforma del presidente para mejorar y seguir ajustando, le dieron la vuelta y le hicieron ahora regresiva. Totalmente regresiva. Nos fuimos al 2013. O sea, fuiste Exactamente. por lana y saliste trasquilado. Exacto. Entonces, si tú me preguntas a mí, ya que debe existir una, porque todavía está vigente ese mandato popular, es mejor quedarnos con las reformas vigentes Como estaban. del 2018-19 a estar experimentando cualquier cambio. Ok. Tengo una pregunta al público antes que siga Sí, usted. tenemos mi que ir al Alberto. corte, creo que Sí. tenemos que ir al corte. Saludos, estimado. Le habla Julio Ochoa. Quisiera preguntar al doctor Cugello un consulto qué tan cierto es que el poder mejorar la seguridad con agentes de tránsito y municipales depende de un decreto presidencial y no de la Asamblea Nacional. Hablo del uso de armas para estos funcionarios. Y he leído también por la prensa, en papel, periódico, todos los días, que una de las preguntas también puede ser que se incorpore el tema de la anteriormente denominada Policía Metropolitana y los agentes, ahora denominados agentes civiles de tránsito, como tú bien conoces. Se le incorpore a las funciones que tienen que ver con la seguridad pública en todo el concepto de la palabra. Es una propuesta interesante, no dejarlo tan limitado como ahorita, que solo es coordinar y suena como un genérico, suena como un gerundio ahí abierto. Y es más, ya que me citas ese tema, yo, Henry Cuca Camacho, que quisiera poner a debatir y a mover al país, a sacarlo del metro cuadrado y a forzar que los discursos se aterricen y que sin perjuicio de que se hable de muchos modelos entre el unitario, el federal, etcétera, yo quiero un proceso de descentralización profunda. Yo le pregunto en referéndum, y yo sé que es enmienda, no es reforma, vamos, las competencias exclusivas de educación y de salud que están en el 261 de la Constitución, que vayan a los gobiernos locales. Mínimo que no les gusta, pero Claro. ya, No, no, digo, no, ¿no? no. Estamos hablando de autonomías, estamos hablando de federalismo, Exacto. estamos hablando de descentralización profunda. Vamos, como es en todas partes, donde se van de vacaciones, no se van de vacaciones a Madrid,
En Madrid la sanidad no la maneja la comunidad de Madrid o el gobierno central. A ellos no les gusta. ¿No? En Suiza. Viajan a Estados Unidos, viajan a España, viajan a Inglaterra, viajan a Alemania y no les queda absolutamente nada. ¿Ya? Entonces ahí les dejo ahí la pelota boteando. O sea que en definitiva tu pregunta tiene que ver con el tema del uso de las armas. Por En el los caso- agentes civiles de tránsito y municipales. Yo le pregunté al ministro cuando estuvo aquí con ustedes, A al Patricio ministro, Carrillo. respecto, porque mucha gente, Jorge Alvear, Mario Velázquez, Roberto Aguilera, una cantidad de gente para el permiso del porte de armas y el ministro, claro, es un tema legal, pero no hay consenso. En la No hay Fuerza Armada. consenso. No hay. En cuanto al decreto ejecutivo, que es una política pública del ejecutivo del tema, en este caso, del porte. Porque Es al tenencia porte. hay. Esa es la Tenencia hay. Tenencia cuando tú estás dentro de tu domicilio, de tu oficina. sí. El tema es el porte. Eso, si tú me preguntas, al día de hoy, eso es una política pública del Ejecutivo. Lo que pasa es que si lo derogan, tienen que tener una alternativa. Y la alternativa no puede ser el todo o nada, como quieren algunos, gracias a Dios la excepción, que quieren convertir en el oeste Sí, señor. el Estado También ecuatoriano es y verdad. pasarse al modelo norteamericano, donde si bien las armas son permitidas, deben tener control. Yo soy de la teoría que respeto la enmienda constitucional, pero debe haber control. La opinión semanal del doctor Henry Calón es parte de la diversidad de criterios, ¿no?, que pasan por estos micrófonos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Rápidamente abrimos el espacio de la publicidad. VIR es un poderoso coadyuvante en tratamientos de enfermedades crónicas, autoinmunes o degenerativas, ya que equilibra el sistema inmunológico, potenciando